Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de una forma u otra nos toca a todos de cerca, la obesidad. Fijaos que la propia Organización Mundial de la Salud la ha calificado como la epidemia del siglo XXI. Y en este análisis vamos a desgranar por qué es muchísimo más que una cuestión de kilos. Es una condición súper compleja, con unas implicaciones enormes y que la verdad merece que la entendamos bien. Así que vamos a ello. Muy bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es exactamente la obesidad, para tener una base sólida. Después, nos sumergiremos en sus causas, que ya os adelanto que son más enrevesadas de lo que parece. Veremos el impacto real que tiene sobre la salud. Y por último, exploraremos las distintas vías de abordaje, desde la dieta hasta otras terapias más avanzadas. Venga, pues empezamos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es exactamente la obesidad? Vamos a definirlo con precisión, porque es fundamental no confundirlo con otros términos que se usan a menudo como si fueran lo mismo. Y aquí está la clave de todo. La obesidad no va de cuánto se pesa en la báscula, sino de cuánta grasa corporal hay. Pensemos, por ejemplo, en un deportista muy musculado. Podría tener un peso elevado, incluso marcar sobrepeso, pero no ser obeso. Lo que de verdad importa es la composición de ese peso. Y para medir esto de una forma más o menos estándar, la OMS utiliza el famoso índice de masa corporal, el IMC. Como podemos ver en esta tabla, entre 25 y 30 se considera sobrepeso, pero es a partir de 30 cuando ya se habla de obesidad, que además se clasifica en diferentes grados de severidad hasta llegar al grado cuarto, que es lo que se conoce como obesidad mórbida. De acuerdo, ya sabemos qué es. La gran pregunta ahora es, ¿y por qué ocurre? Pues aquí es donde la historia se pone realmente interesante y sobre todo compleja. La respuesta, desde luego, no es nada simple. A grandes rasgos, las causas se agrupan en dos tipos. Por un lado, tenemos la obesidad secundaria, que es una consecuencia directa de otra enfermedad, pues no sé, un problema hormonal como el síndrome de Cushing, o del uso de algunos fármacos. Pero esta es la menos habitual. La inmensa mayoría de los casos son de obesidad primaria, que es el resultado de una mezcla muy compleja de factores. En la obesidad primaria es que todo cuenta. Como vemos aquí, influyen desde la genética que heredamos hasta el entorno en el que vivimos, pasando por la dieta, la falta de ejercicio e incluso factores psicológicos. O sea, no es una sola cosa, es como una red de influencias que se van entrelazando unas con otras. Y hablando de genética, fijaos en este dato, que es muy revelador. Hasta un 70% de las parejas con obesidad tienen hijos que también la desarrollan. Ojo, esto no significa que sea una condena inevitable, para nada, pero sí que demuestra que hay una predisposición genética muy fuerte que, claro, al combinarse con el entorno, pues puede acabar manifestándose. Vale, ahora que entendemos un poco mejor las causas, vamos a ver las consecuencias. Porque el impacto que tiene el exceso de grasa corporal en casi todos los sistemas de nuestro organismo es profundo y muy generalizado. Dos de las consecuencias más graves y directas son el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. La relación es casi de libro. La obesidad es uno de los pilares de este síndrome. Y atención a esto, el 90% de las personas con diabetes tipo 2 también son obesas. El dato es demoledor. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del riesgo, escuchad bien, en mujeres con una obesidad severa, el riesgo de desarrollar diabetes se multiplica por 93. 93. En hombres, la cifra es de 42 veces más. Son números que francamente abruman. Pero es que el impacto va mucho más allá de la diabetes, afecta a todo el cuerpo, al corazón, que tiene que trabajar más, se agranda y puede llegar a fallar, a los pulmones, provocando esas peligrosas pausas en la respiración al dormir, lo que se conoce como apnea del sueño, a las articulaciones que se desgastan a un ritmo brutal y, por si fuera poco, aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer y complica cualquier tipo de cirugía. Bien, entonces está claro que gestionar la obesidad es fundamental para reducir todos estos riesgos. La primera línea de ataque, casi siempre, es la dieta. Y aquí el enfoque se puede plantear de dos maneras principales. La estrategia dietética es un poco como la fábula de la tortuga y la liebre. Se puede elegir un enfoque progresivo, más lento pero sostenible, buscando una pérdida de en torno al 10% del peso inicial. O se puede optar por un enfoque drástico y rápido. Pero esto, y que quede muy claro, se reserva solo para casos muy severos y siempre bajo una supervisión médica estrictísima, por todos los riesgos que conlleva. Y una dieta progresiva y equilibrada no va solo de contar calorías. Es fundamental mantener una proporción saludable de los grandes nutrientes, como vemos aquí. Un 55% de hidratos de carbono, sobre todo complejos, un 30% de grasas, controlando las saturadas, y un 15% de proteínas. La idea es nutrir el cuerpo, no solo restringirlo. Pero la dieta, aunque es la base de la pirámide, no es toda la historia. Para un tratamiento que de verdad sea eficaz,
hay que mirar más allá. Hay que incluir el ejercicio, la terapia de conducta y, en algunos casos, otras intervenciones médicas. El ejercicio físico es sencillamente imprescindible. No es negociable por todos los beneficios que tiene. Y a su lado, como un compañero inseparable, está la terapia conductual, que se encarga de la otra cara del problema, los patrones psicológicos, los hábitos y las emociones que muchas veces están detrás y mantienen la obesidad. Y esta terapia es como un entrenamiento mental en toda regla. Empieza por algo tan sencillo como llevar un registro de lo que se come y el ejercicio que se hace. A partir de ahí se fijan metas realistas y se trabaja en cambiar los pensamientos negativos. En resumen, se le dan a la persona las herramientas para que tome el control de sus hábitos y de su entorno. Cuando la dieta y el ejercicio se quedan cortos, a veces los fármacos pueden ser un apoyo. El Orlistat, por ejemplo, lo que hace es impedir que se absorba una parte de la grasa que se come. Había otros, como la sibutramina, que ayudaban a sentirse más saciado, pero su uso se ha restringido muchísimo por los efectos secundarios. Esto nos demuestra que cualquier tratamiento con fármacos debe estar siempre supervisado por un profesional. Y ya como último recurso, para los casos de obesidad más severa, hablamos de un IMC por encima de 40 o de 35 si hay otras enfermedades graves, existe la cirugía bariátrica. Las técnicas, para entendernos, pueden ser restrictivas, que básicamente reducen el tamaño del estómago, o malabsortivas, que además de eso modifican el circuito digestivo para que se absorban menos nutrientes. Y con todo esto, pues volvemos al principio. Después de este viaje por su definición, sus causas tan complejas y sus graves consecuencias, la idea principal queda bastante clara. La obesidad no es solo un problema de una persona, es un desafío de salud pública de primer orden. Y esto nos deja con una última reflexión, teniendo en cuenta sus profundas raíces genéticas, socioeconómicas, psicológicas, que van muchísimo más allá de un simple estilo de vida. La pregunta es casi inevitable: ¿dónde acaba la responsabilidad individual y dónde empieza el desafío que tenemos como sociedad? Ahí queda la cuestión para pensar.